Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, Todos hemos escuchado en algún momento la frase de Benjamin Franklin que dice, tiempo es dinero. La pregunta que traigo para ustedes en esta presentación ¿es esto cierto cuando hablamos de reclamos de costos de ampliaciones de plazo en contratos de construcción? Porque vamos a ver que hay situaciones muy puntuales en las que esta frase podría no ser cierta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ponerle lupa a uno de los temas que ya fueron tocados en la presentación anterior, para dejar por un momento el análisis propio del plazo y pasarnos al costo. Y para eso quería empezar con un caso, es un caso ficticio basado en varios casos reales que he tenido, y si ustedes sienten que han tenido un caso similar, es probable que haya sido así, que es un caso donde tienes a la República de Palmeras, que firma un contrato de construcción por un estadio con el consorcio Hispanidad. Y se presenta una demanda arbitral por parte del contratista contra la República de Palmeras, pidiendo una serie de costos adicionales ascendentes a, por decir, $50 millones. Y señala, o el sustento de este costo que reclama es digamos, el reconocimiento de 120 días adicionales de proceso contractual. Y presupongamos además que se reconoció, está claro, no hay discusión, porque podría haberla habido también. Y su argumento es, como me diste 120 días adicionales, entonces automáticamente corresponde que me pagues estos costos adicionales asociados a este periodo de tiempo. ¿No? Señala que no es necesario probar nada más, porque finalmente, ¿no? Y cierra con esta frase que le he visto una vez, tiempo es dinero. Ahora, la pregunta entonces es si lo alegado por el consorcio Hispanidad o cualquier otro contratista que ustedes han tenido enfrente en la historia es correcto. Y la segunda pregunta que viene a continuación es, si no es correcto, entonces, ¿qué factores se debe analizar para que un reclamo de costos proceda? Y quería partir de algunos conceptos que ya fueron tocados muy brevemente, pero es importante regresar a ellos. Es importante regresar a esta idea de que existen retrasos excusables, que no es lo mismo a compensables. Como ya se dijo, en algunas ocasiones, un retraso excusable puede llevar además a una compensación, además es una premisa básica para llevar a un mercado de retraso compensable, pero no necesariamente. Vamos a ver que hay varios escenarios, como ya se adelantaron, en donde esto podría no ser cierto. Entonces, es muy importante hacer esta diferencia, y esta diferencia está especialmente en un lugar, ¿no? Es el contrato. Se habla, por ejemplo, de contratos FIDIC, se habla de contratos NEC o cualquier otro tipo de contrato. El contrato es clave. Porque el primer elemento que uno tiene que identificar para identificar costos, como cualquier reclamo de daños, ¿no? Es asignación de riesgos e imputabilidad. Es el primer elemento básico de la responsabilidad. No hay que olvidarnos que en el fondo un reclamo de costos es un reclamo, ¿no? digamos, de responsabilidad. Hay que pagar. Entonces, si quieres que pagar algo, tienes que probar los elementos que te llevan a pagar ese monto. El primer elemento, asignación de riesgos e imputabilidad. Y es importante con eso en mente entender que usualmente la idea de una prórroga de plazo no se vincula necesariamente con un costo adicional, porque el plazo usualmente está vinculado, y eso lo dice la guía FIDIC muy claro, con en principio evitar las penalidades del contratista, ¿no? La idea es que el contratista está preocupado porque si se vence el plazo le vas a cobrar penalidades. Usualmente los contratos prevén digamos, que se van a imponer penalidades si se pasa el plazo del contrato. Entonces lo que quieren es evitar penalidades, se discute la ampliación de plazo. Ese es el objetivo usual de ampliar el plazo. No necesariamente, o el objetivo principal no es compensar. La compensación puede venir de la mano, pero no necesariamente va a venir. Y eso, como le digo, lo deja muy claro FIDIC a la hora de explicar cómo debe funcionar. Esto dice, una prórroga solo tiene un efecto, ¿no? Ajustar el plazo, ¿no? Para al hacerlo aplazar la fecha a partir de la cual el contratista debe pagar daños y perjuicios por demora, entiéndase, penalidades. Entonces, la respuesta a la pregunta, que un poco ya habrían anticipado de su experiencia, es en construcción, tiempo no necesariamente equivale a dinero. Y como decía ahí, la guía también exige ir a la asignación de riesgos. Exige, ¿no?, que es un error presuponer que uno lleva al otro, y para eso hay que probar. Esto es muy importante. Hay que ver la evidencia. Y parte
como decía, la asignación de riesgos del contrato. Y esto es interesante porque justo se ha conversado, por ejemplo, sobre FIDIC en el panel anterior. Y quería traer a FIDIC de vuelta porque FIDIC tiene un ejemplo interesante para esta discusión. FIDIC, y algo se ha adelantado, cuando habla de fuerza mayor, tiene una cláusula interesante sobre costos. FIDIC dice, ¿no? Y acá estoy resumiendo, ¿no? que el contratista va a tener derecho a costos, ¿no? Cuando hay un evento excepcional, dice, según los tipos descritos en el subpárrafo A al E de la subcláusula 18.1. Entonces nos está diciendo, hay que ir a mirar qué dice esa cláusula. Y si vemos esa cláusula, es interesante porque nos es un listado de supuestos. Nos habla de guerra, nos habla de terrorismo, nos habla de disturbios, de huelgas, municiones de guerra. Ese es el A a la E, si se dan cuenta. Del A a la E se puede pagar costos, pero no menciona la F, porque FIDIC, por ejemplo, excluye el pago de costos en caso de fuerza mayor por catástrofes naturales. Entonces, puede dar plazo, pero expresamente FIDIC lo excluye. Que es interesante, porque si se dan cuenta, ya aquí está la solución fácil a la pregunta si plazo es igual a costo. Si el plazo se dio por un supuesto de fuerza mayor vinculado por catástrofes naturales, no puede reclamar costo. No hay ni siquiera un análisis que hacer. Está excluido en el riesgo del contrato. Y aquí entra la conversación interesante que mencionaba sobre el COVID, porque fue muy interesante. Yo he tenido varias discusiones en el marco de FIDIC si COVID-19 ingresa en catástrofes naturales, por ejemplo. Porque claramente no ingresa en guerras, no es terrorismo, no es disturbios, no es ninguno de esos otros. Y sí he logrado, en algunos casos, convencer al tribunal arbitral que se excluye a través de catástrofes naturales. Es interesante porque en otros casos sí se ha dado. Depende mucho del contrato, depende mucho de la asignación de riesgos. Entonces es interesante tener claro el punto de partida para la aplicación de costos en un arbitraje. Otro elemento que también se adelantó es la concurrencia. La concurrencia es básica a la hora de determinar costos. FIDIC dice que la concurrencia debería estar regulada en condiciones particulares, eso está claro, no lo pone en el modelo general, pero en la práctica internacional, lo que nos dice, en especial el Society of Construction Law, nos dice que la concurrencia en principio, habrá que ver el contrato, pero la concurrencia en principio es muy relevante, ¿no? Y cito, ¿no? Dice, el contratista solo debe recibir una compensación si es capaz de separar los costos adicionales causados por el retraso del empleador de los causados por su propio retraso. Y en un contrato complejo de construcción es muy seguido que hayan retrasos concurrentes. Entonces, sin perjuicio, el análisis de concurrencia para plazo, para efectos del costo, es muy relevante, porque si hay un costo que es atribuible al contratista, no tiene por qué ser asumido por el cliente, ¿no? O el propietario de la obra, claramente. Sin perjuicio, como digo, de que el contrato podría eventualmente regular esto distinto. Pero en todo caso es interesante tener esto claro como concepto. El contrato es básico para ver distribución de riesgos. Ahora, una vez que está claro la distribución de los riesgos, otro elemento del que se habló, y no voy a entrar mucho en detalle, es la causalidad. Como hablaba Bruno en su presentación anterior, es muy usual que se planteen reclamos globales y es muy claro que no es lo recomendable. Aunque a veces podría ser lo único que te quede en la mano, como alguien que defiende al cliente, en verdad la crítica a este tipo de reclamos siempre debe ser muy dura. ¿Por qué? Porque en contratos complejos es muy raro que el caso sea muy sencillo. O sea, es muy raro que todo sea culpa del cliente, por ejemplo. Es muy raro. Entonces, reclamos globales en los que digas todo es atribuible al cliente y digas si es fácil determinar, yo no he visto. Y yo no conozco un caso en el que sea tan fácil determinar la imputabilidad en el cual el reclamo global pueda proceder. Podría ser, pero como no es lo usual, entonces no es lo que se debería hacer. Lo que se tiene que hacer, partiendo del análisis de ruta crítica, es identificar las ventanas. Ventanas atribuibles a quién. Y una vez que haces ese nexo causal entre ventanas atribuibles a quién y lo vinculas con un costo, es que realmente uno puede decir, en este plazo, en este momento, hay este costo que sí es culpa del cliente, eso se paga. En este plazo no, en este plazo sí, en este plazo no, y sumar eventualmente todos los plazos y los costos que corresponden para hacer realmente un análisis de causalidad y no hacer generalidades. ¿No? Y para eso es muy importante lo que ya se explicó en la ponencia anterior de ruta crítica. La ruta crítica es básica para hacer este análisis. Un último punto
que es importante tener en cuenta es quantum. También es muy usual que se presenten números o montos sin ningún sustento, ¿no? A veces ni siquiera están las facturas, o a veces presentan una lista de trabajadores y no ponen qué trabajadores estaban en la empresa, qué trabajadores estaban en qué proyecto. Entonces, además de probar lo anterior, hay que regresar a conceptos básicos de responsabilidad civil. Hay que probar tu número. Y es muy usual que no se haga. Porque al final, y un poco para cerrar y pasar a las reflexiones finales, en el fondo todo regresa al concepto básico de quien alega un hecho tiene que probarlo. Y a veces los contratistas se olvidan de eso. Se olvidan que tienen que probar sus daños, que tienen que probar los elementos de responsabilidad civil. Y por eso creo yo que a modo de cierre, la carga de la prueba tiene que ser muy detallada, ¿no? Hay que identificar costos, hay que diferenciar entre costos directos e indirectos, asignar los periodos que dije, ver causalidad, ver evidencia. Hay que responder algunas preguntas básicas. ¿Se ha producido el costo? ¿De qué evento deriva? ¿Son razonables? Todas son elementos y preguntas importantes que tienen que estar en el arbitraje. Alguien tiene que responderlas. Y usualmente todos sabemos quién es el perito técnico económico que todos debemos tener en un arbitraje, porque los abogados no somos expertos en estos temas y no basta con que lo digamos nosotros. Entonces, las recomendaciones prácticas para cerrar. El contrato es básico. Como parte del contrato va a distribuir riesgos y es importante para el cliente tener claro qué riesgos está asumiendo. Dos, y ya se dijo también en ponencias anteriores, la recopilación de la información. No voy a detenerme mucho en eso. El siguiente, que debe haber sido tres, que es tener en cuenta procedimientos de reclamo. Es muy usual que se reclame plazo contemporáneamente y no se reclama costo, y de ahí en el arbitraje quieren reclamar ambos. Algunos contratos podrían, en virtud de lo que ya se conversó sobre periodos de preclusión, evitar que pueda reclamar ese costo si no se reclamó contemporáneamente también junto con el plazo. Muy importante tener en cuenta. Y finalmente, y esto es básico para terminar, el perito técnico económico. Más de una vez han presentado en arbitraje una pericia contable que no hace ningún análisis de causalidad, pone una serie de números, dice que ha revisado que son razonables y uno lee y no sabe de dónde vino. Entonces es muy importante tener una pericia que realmente pueda cumplir, y aquí termino con la carga de la prueba que exige usualmente el contrato y la ley aplicable, que en verdad son todas, ¿no? Porque no creo que exista un sistema jurídico que no exija, ¿no?, que alguien pruebe lo que alee. Entonces, con eso termino. Muchísimas gracias.